12 años en la sombra, la puerta se abre, la noche se va. Yosef se alza, el justo espera, la luz de la bendición llega ya. De la prisión al trono sube, no por fuerza, sino por verdad. El tiempo se cumple, el cielo responde y eso despierta, fluye la paz. Oscuridad no fue castigo, fue silencio para aprender. Quien guarda luz en lo oculto. Parashá Miketz, Sefat Panea. Nuestra Parashá Miketz, que significa al final, con sus citas de Bereshit 41.1 al 44.17, Primera de Reyes 3.15 al 4.1, el libro de Romanos 10 del 1 al 13, los temas, los sueños de Paro o Faraón, ascenso de Yosef, plan económico y liderazgo, los hermanos de Yosef en Egipto, acusación de espionaje, culpa, conciencia y teshuvá, y finalmente Jacob y Benjamín. Nuestra parashá inicia de la siguiente manera: pero sucedió al cabo de 2 años completos que el faraón tuvo un sueño, y aquí que estaba parado junto al río. Vayejí Miketz, aquí que al final, Shanatin Yamin, de los años de días, o de los 2 años de días. Beparó Jolom, y tuvo Paró un sueño. Bejiné Omed al Jair. Esta parashá comienza con los 2 años después de que Yosef interpretara los sueños del copero y del panadero, sirvientes de Faraón. A su vez, al final de estos 2 años, que es donde inicia la parashá, Faraón sueña 2 sueños inquietantes: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas marchitas. Nadie logra en Egipto interpretar estos sueños, hasta que el copero recuerda a Yosef, y así es que Yosef, al final de este tiempo, es sacado de la cárcel. Miketz, al final. Vamos a encontrar algunos temas muy interesantes en esta parashá Miketz, que pareciera que siguió una narrativa de que al final de los días Paró tuvo un sueño. Pero esto es algo prácticamente y automáticamente delineado de parte del Creador. Aquí encontramos un acrónimo, haciendo una referencia a lo que sucedería después. En la frase Vayejí Miketz Shanatan Yamin, nosotros usamos una táctica, una técnica del estudio de la Kabbalah, que es tomar las letras iniciales de cada palabra. Tomando esta letra como inicial, la Mem, la Shin, la Yod, la Wab y la Het, obtenemos una palabra que es interesante ya desde su base, y es Mashiot. Si nosotros reacomodamos esa palabra, entonces diría Be Mashiach. Si tomamos esa palabra de Shenatin Yamin, que son prácticamente 2 años de días, y tomamos el recurso de que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces nos daría que estaría hablando aquí de 2000 años. ¿Cómo quedaría en conclusión muy corta esto? Bueno, 2000 años, Mashiach, Miketz, al final, nos está profetizando, o aquí en la Torá nos está dando un mensaje, que al final, o en el término, dentro del término de los 2000 años, a partir de este acontecimiento de Egipto y de Yosef, vendría el Mesías. Al final de los 2000 años vendrá el Mesías. Y básicamente así sucedió. A partir de este tiempo, de 41.9, de que el copero y él le dice que se acuerda de Yosef, de estos 2 años completos,
se toma como base que dentro de estos 2000 años, vendría el Mesías. Pero tomamos en cuenta que aquí en esta etapa es muy interesante, porque Joseph acaba de cumplir 30 años en esta etapa. Recordemos nosotros que es necesario, o como nos dice en ocasiones el Zohar, que el final de toda oscuridad, o al final de los tiempos establecidos. Aquí solamente nos marca 2 años de cárcel de Joseph, pero sin embargo, Joseph en conclusión ha estado 12 años en la cárcel, 10 años primero y entonces estos 2 años. Pero era necesario. Podemos decir nosotros que fue una paga a la falta de su fe, como se suele decir, pero eso no es exacto. Se suele decir que porque Joseph confió, y tiene razón hasta cierto punto porque el profeta así lo trae. Nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y en los comentarios nos dice también que Joseph, por confiar en el copero, que le hablase bien al faraón cuando éste saliera de la cárcel y que fuese restituido a su cargo, para obtener alguna ventaja del faraón y que Joseph fuese liberado. Pero en su profundo estado, su sentido, tiene que suceder exactamente los tiempos. Joseph no podría haber salido de la cárcel en 10 años. Tenía que esperar el tiempo completo, ya que un sueño lo puso en la vitrina. 2 años después, ese sueño es el que lo catapulta, es el que lo saca para ser liberado. Joseph en este tiempo tiene 30 años. Y nos dice el escrito que Joseph a los 30 años comienza a reinar en Egipto. Jacob tiene 120 años. Le ha dado forma a las 12 tribus. Isaac tiene 180 años en esta etapa. Pero es importante, porque en este tiempo, cuando comienza a reinar Joseph, Isaac muere. ¿Por qué? Bueno, de hecho, Isaac fue el único de los patriarcas que no descendió a Egipto. Abraham fue a Egipto, Jacob está a punto de bajar a Egipto, e Isaac, por lo que había hecho, fue Isaac un patriarca privilegiado. Ciertamente él lleva la aquedá, el sacrificio, se le hace a él, pero él no se le permitió bajar a ese nivel de oscuridad llamado Egipto. Isaac entonces muere y él, por alguna forma que está establecida, él no baja a Egipto. Vamos a interpretar de 2 maneras esta enseñanza. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Y que otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y esto despertó al faraón. Vamos a verlo de esta manera. Ya que aquí la palabra río, de hecho no me deja verlo como río. Aquí me dice que es una luz. Podría interpretarse entonces que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto a la luz. Vemos nosotros esta palabra, y esta palabra es Ha-Yeor, de la palabra iluminación o luz. Entonces no es río. La palabra para río es Nahar, pero lo vemos en el texto, aquí no aparece Nahar. Entonces nos cambia el concepto. Faraón estaba en un río que lo iluminaba, o en una luz que lo iluminaba. Es interesante. Nahar nuevamente es río. Pero el Zohar me empieza a mostrar esta imagen de este río que no es un río natural, es un río de luz, digámoslo de esta manera. Y que de un lado estaban las vacas gordas y del otro lado estaban las vacas flacas y estaba el río. Ahora, ¿a qué se refiere esto de acuerdo a la Torá y de acuerdo al Zohar? Pero no solo eso,
de acuerdo al Brit Hadashah. Veámoslo. Tomando esta base o esta prueba, se nos enseña que hay dos mundos. El mundo este en el que vivimos y en el mundo por venir. Y que al morir nosotros cruzamos un río. ¿Qué es esta la señalización que hace el escrito? Para más fácil entenderlo. Estas vacas flacas, el Zohar nos dice que es cuando una persona muere o cuando cruza el río. Digámoslo de esta manera, que el faraón estaba aquí. La Sitra Jara. Es muy interesante todo esto. Ve vacas gordas y ve vacas flacas. Vamos a verlo. Porque nos dice que este mundo en el que estamos es llamado el Olam Hase, que es una referencia, o la Kabbalah lo hace referente a este mundo, el mundo de la abundancia. Y suena raro. Y nos dice que el Olam Haba, o el mundo por venir, o el paraíso que se le llama religiosamente, es el mundo de la hambruna. Pero aquí parecería que se altera. Porque si nosotros decimos que en ese mundo está mejor que en este, pues el Zohar nos dice que este mundo hay más ventajas que en el mundo por venir. En el mundo terrenal, en el mundo en el que estamos ahora viviendo, hay bastante abundancia. ¿Pero abundancia de qué? Y aquí es donde la Kabbalah lo empieza a definir de una manera pues realmente espectacular. ¿Por qué? Porque en este mundo la abundancia que tenemos es de engordar nuestras vacas. ¿Qué significa engordar nuestras vacas? En otras palabras, hacer acciones para cuando nos toque partir de este sistema, en este mundo de vacas flacas, o en el cielo, o en el paraíso, como quiera llamarle, en el Olam Haba, allá no hay abundancia, pero específicamente abundancia de mandamientos. Aquí, por ejemplo, en esta tierra, nosotros podemos hacer bastantes mandamientos. Guardar un Shabbat, ayudarle al prójimo, visitar a los enfermos, ayudarle a una viuda, a un huérfano, darle de comer al hambriento, un vaso de agua al sediento, visitar una tumba, hacer una oración, ir a un sepelio, participar en un Kadish. Hay bastante abundancia que en este mundo podemos engordar nuestras vacas con una visión hacia el mundo por venir. Cuando nosotros muramos, allá ya no hay Shabbat, allá ya no hay viudas, allá ya no hay hambrientos, no hay sedientos, no hay gente que necesite. Pero entonces nos dice que las vacas flacas se comen a las gordas, porque allá ya no hay acción. Este es el mundo de el accionar. Tomando esto en cuenta, nos dice la Kabbalah que este es el mundo de la acción. Y cuando nos morimos es el mundo de la recepción. El Midrash Rabbah en Kohelet 9:10 nos dice: todo lo que tu mano pueda hacer, hazlo con tu fuerza, porque no hay acción, ni cálculo, ni conocimiento después de la muerte. Ya no hay nada que hacer. Ahora es el tiempo de engordar las vacas. El Zohar, volumen 1 o pergamino 1, 224a nos dice: este mundo es el tiempo del hacer. El mundo venidero es el tiempo de recibir. En Mateo 6, 19, 20 nos dice exactamente el mismo principio. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Aquí es tiempo de engordar las vacas. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. El pensamiento central es que en este mundo donde podemos alimentar nuestras vacas
para cuando lleguemos a este mundo tengamos comida o al menos podamos subsistir con las obras que hacemos aquí. Esto de obras, no estoy hablando de salvación, para no confundir. Nos dice que las obras no salvan. Estamos hablando de nuestras acciones aquí, para tener una recepción en este mundo. Tiempo de vacas flacas, allá ya no hay nada que activar, nos dice el Zohar. Toda acción abajo despierta una inscripción arriba. Para más claro, si usted invierte 2 horas visitando a una persona enferma, contándole una historia o tal vez escuchándola, usted está engordando sus vacas, porque en este mundo es, como lo vemos aquí, el mundo de la acción, y esto se está acumulando en el mundo de la recepción y se está haciendo una acumulación en ese mundo. Toda acción abajo despierta una inscripción arriba. Otra interpretación de este mismo texto nos dice que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Dentro de la Kabbalah se nos da otro aspecto, porque esta Parashá Miketz siempre cae dentro de la fiesta de Hanukkah. Y hay muchas claves. Miketz es Hanukkah, Hanukkah es Miketz. ¿Por qué? Porque nos dice que al final Miketz, al final de la oscuridad, aparece la luz, y es ahí donde se conecta el aspecto de Hanukkah. Veamos nosotros qué son las vacas flacas y las vacas gordas. Haciendo un poquito de historia, unos 167 años antes del Mesías, después de la división del reino que conquistó Alejandro el Grande, hay 4 personajes, sus 4 generales, que estos se reparten sus territorios. Y hay un personaje que se queda dominando en la parte de Egipto, la parte de Líbano, la parte de Jordania y la parte de Israel, o el reino de Judea, que se llamaba en aquel tiempo. A esto nosotros, o en la Kabbalah les dice que las vacas flacas son los macabeos o el reino de Judá, y que las vacas gordas es Grecia. Bueno, Grecia, nosotros sabemos todo el imperio de Alejandro el Grande y con su gobernador allí en la parte del oriente, en esta parte de Egipto, que es Ptolomeo, y después de Ptolomeo viene Antíoco Epífanes IV, el que prácticamente somete de una manera espiritual y psicológica al imperio de Judea. Llega a tan asunto que da paso a la Hanukkah, cuando ellos contaminan el templo, el Kadosh HaKadoshim, poniendo una estatua de su dios griego ahí, en el lugar santísimo. Tuvieron que rebelarse. Los macabeos, o los judíos y israelitas que estaban en esa época, se levantaron. Eran muy pocos. Era un ejército muy poco. De hecho, este pueblo nunca se ha caracterizado por tener un gran ejército. Y es lo que la Kabbalah le llama las vacas flacas. Y estas vacas flacas se tragan a las vacas gordas, que es el imperio griego, con toda su amplitud, con todo su poderío militar, con todas sus estrategias aprendidas por Alejandro el Grande. Aún así son vencidos por un pequeño grupo de guerreros, que en ese tiempo tuvieron que hacerse guerreros, porque nunca lo fueron, llamados los macabeos. Y de ahí entonces surge el tiempo de Hanukkah, cuando las vacas flacas se comen a las vacas gordas, cuando el imperio de Judea domina y vence al imperio de Grecia y se libera de ese yugo de Grecia, o de esa oscuridad, digámoslo parcialmente, porque en la actualidad eso hizo mucho daño. Miketz nos dice que al final de la oscuridad aparece la luz. Esa es la conexión que se hace entonces de esta Parashá Miketz con el tiempo de Hanukkah. Veamos otros conceptos. Nos dice en la narrativa que entonces Faraón envió y llamó a Yosef,
Le hicieron salir corriendo de la cárcel y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos y vino a Faraón. Todo esto es una estrategia pues muy bien definida. Rápidamente esto cambió. Al final de los 2 años cambió de un día para otro, de un momento para otro. Nos dice el Talmud de Sanedrín 97a que 3 cosas vienen de repente: el Mashiach, una ganancia y un hallazgo. Pero centremos en este tema, el Mashiach. Nos dice, por ejemplo, en el libro del Zohar también, cuando el tiempo se complete, el recuerdo asciende ante el rey. Todo es una base de plenitud, de complementación. Miqués con una numeración de 230 y al final una numeración de 5 en todo caso. 230 es 5. Se complementa. En el libro de Mateo 24:44 nos dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, esto es exactamente lo que sucede aquí. Joseph, apenas en la mañana de este tiempo, era un preso. Estaba ahí recluido. Sin en cambio, repentinamente cambia todo. Lo llaman porque Faraón, el creador, le acaba de enviar un par de sueños y estaba inquieto. Manda a llamar a todos sus adivinos y brujos que él tenía a su cargo. No le satisfacía la respuesta porque no iba acorde al sueño. Y ahí, como le mencioné al principio, el copero se recordó de un intérprete de sueños. Y el copero se confiesa con el faraón que había cometido un error y que él conoció a un joven y que no lo había hecho saber. No es que no lo había hecho saber, simple y sencillamente no eran los tiempos. Entonces dijo el faraón a Joseph: puesto que te he mostrado Elohim todo esto y que no hay otro tan entendido ni jaján como tú. Una vez, en la mañana sacan a Joseph de la cárcel y por la tarde ya es vicerrey, vicegobernador de Egipto, estando tan solo debajo del mismísimo faraón, rey de Egipto. Una vez que la divina, más que la divina, le interpreta los sueños que va a hacer, Joseph le da una estrategia cómo tiene que hacerse en base a estos sueños. Una vez que Faraón reconoce la capacidad, no solo de interpretación, sino de liderazgo, de estrategia política y estrategia alimentaria, dice Faraón: puesto que te ha mostrado Elohim todo esto y que no hay otro tan entendido ni jajam como tú. Ahora aquí había un gran problema, porque era inaceptable que un preso, que un reo, que un hebreo, que un extranjero, estando en la cárcel, no es de un día a otro, pero en ese mismo día, de un momento a otro, tal como nos lo dice Sanedrín, tan de repente, ahora es proclamado vicegobernador. Para eso tenía que tener ciertas cualidades. Faraón no lo calificó por las cualidades, sino por la interpretación que le acaba de hacer. Mas sin en cambio había un estatuto, que uno que dominara o que gobernara necesariamente tenía que ser una persona sabia en todos los aspectos, no solo en la interpretación de sueños. Y eso le reclamó el pueblo de Mizraín al faraón, que por qué ponía a Joseph si no sabía los demás o no tenía los demás conocimientos que debería de tener un vicegobernador. Por ejemplo, en aquella época, una de las tradiciones que había es que quien gobernara tenía que tener un conocimiento amplio de los 70 idiomas conocidos. Tenía que hablar al menos esos 70 idiomas, como un requisito para poder gobernar cualquier provincia de Egipto. Hay algo interesante que nos dice el Salmo 81:6, que no nos los deja ver en la parashá, pero que este pasaje es exactamente conectado con la parashá de Miqués. Nos dice el Salmo 81:6: por testimonio en José o en Joseph lo ha constituido, cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía. Bueno, Joseph era sabio,
pero no entendía y tampoco conocía los 70 idiomas. Pero tuvo que pasar algo tan impresionante. El faraón conocía no conocía los 70 idiomas, conocía 69 idiomas. Cuando Joseph le interpreta este sueño en hebreo, dijo Faraón, ese idioma yo no lo conozco. Y es un idioma celestial, le dijo Joseph. Y es la única forma en que te puedo interpretar tu sueño. Viéndose en desventaja de conocimiento y de sabiduría, Faraón le dijo a Joseph y le propuso un pacto. Que no dijera delante de nadie que Faraón no conocía el hebreo, porque no quedaría muy bien delante de toda la gente que un rey desconociera un idioma y que un súbdito, pero no solo un súbdito, porque ni súbdito era, sino que un expresidiario, un esclavo encarcelado, tuviera mayor conocimiento que el faraón mismo. Eso era en contra. Hicieron un acuerdo que Joseph, por favor, no le dijera a nadie. Un pacto hicieron ellos, que no romperían el pacto y dar a conocer que Faraón desconocía el idioma hebreo. Ahora, lo interesante de esto que esto era un pacto, pero cuando muere Jacob, el padre de Joseph, Joseph había hecho un pacto con su padre y le dijo: jura delante de mí, promete delante de mí ahora, en su lecho de muerte, que no me sepultarás aquí en Egipto, que sin lugar a dudas me llevarás a Canaán, mi tierra. Era un pacto. Cuando llega el momento de ir a sepultar a Jacob, que tenía que viajar de Egipto hacia Canaán, Joseph habla con el faraón y le dijo: le hice un pacto a mi padre en su lecho de muerte, que lo tengo que llevar a sepultar a Canaán. Quiso haber una retención o una negatividad o una negativa de parte del faraón de que no lo podía dejar porque tal vez se quedaría en Canaán y la abundancia y todo lo bueno de Joseph no sería para beneficio de Egipto. Quiso parar, pero le dijo Joseph: pactos son pactos, no puedo yo echar abajo este pacto, al igual que yo no puedo echar abajo el pacto que tú y yo hicimos con respecto al idioma. Prácticamente no sé si lo estaba timando en ese momento Joseph, pero Faraón se acordó de un pacto que habían hecho que no dejaría saber del idioma hebreo, y es que lo deja saber. Pero ahora, regresando al texto, no es que Joseph en realidad supiera los 69, los 70 idiomas, sino que sucedió algo que el Salmo 81:6 no nos deja ver. Es la única vez que en el Salmo, que en hebreo, se le agrega una letra al nombre de Joseph. De una manera cuidadosa nosotros leemos el Salmo 81:6. Es impresionante, porque en ninguna parte de la Torá, del escrito de los profetas o en ningún escrito con respecto a la Torá, el nombre de Joseph se escribe de esta manera como lo escribe aquí David. Nos dice Edut Bej Joseph, agregándole al nombre de Joseph una letra Hei que vemos aquí. Pero esta letra Hei nos los dicen los escritos místicos y refiriéndonos al Zohar, al Tikunei HaZohar, al Baal HaTurim, que esta letra es la Ruach HaKodesh o es la Shejinah que tiene todo conocimiento. No era el intelecto de Joseph. De hecho, él lo dejó saber. Bueno, mis sueños que te interpreto realmente no es mi interpretación, es de parte de Elohim. Y aquí en este momento esta letra Hei, que corresponde al nombre del Creador, esto es lo que corresponde a Elohim. Entre los nombres sería: este es Yahweh, este es Elohim, este es el Mesías y esta es la tierra. Ahora, aquí Joseph, si nosotros vemos cuidadosamente las tres letras del nombre del Creador, mire, Yod, Hei, Wab, Yod, Hei, Wab,
está actuando en Egipto. Quiere decir que todo lo que estaba aconteciendo ahora tomaría el control no Joseph, sino sería el creador a través de Joseph. Y el creador, por supuesto, conoce todos los idiomas porque fue entregado. Él entregó todos los idiomas a los pueblos. De ahí la sabiduría de Joseph. Realmente era el creador, Yod Hei Wab, que estaba trabajando en su creación, que su creación es la otra Hei. El creador trabajando en Egipto, ¿para qué? Primeramente, haciendo una estrategia de abundancia y después de escasez. Pero en la escasez es donde él iba a atraer a su pueblo para seguir con su plan. Esto es muy interesante. En la narrativa, o siguiendo la narrativa, nos cuentan que Faraón estaba tan impresionado por los dones, le llamaban así, o privilegios de conocimiento que tenía Joseph, y le pone el nombre de Sefat Panea. Sefat Panea tiene diferentes interpretaciones. Por ejemplo, Sfanat, que es del verbo safán, significa ocultar, guardar y atesorar. Y de la palabra paneach viene su derivación, o lo que significa es revelar, ocultar, descifrar y explicar. Pero también hay un acrónimo. Nos dice que el que revela lo oculto o descifra lo escondido. No era un nombre, eran las actitudes y todos los dones que tenía Joseph y Faraón. Pero realmente no le puso Faraón. El creador a través de Faraón le está descubriendo las virtudes de Joseph que iban a trabajar. Pero esta es una proyección al Mesías. Recordemos que Joseph es una característica exacta del Mashiach, el que vino hace 2000 años. Pero vamos a ver lo que es en un acrónimo Sefat Panea. Vamos, un acrónimo, veamos las letras: la Sadik, la Pef, la Nun, la Tav, la Pef, la Ayin, la Nun y la Het. ¿Qué es Tzafat? Es visionario. ¿Qué es Poré? Es redentor. Esto de Poré es una oración que se hace de Yosef. Poré Yosef. Esto es cuando se ora en contra del Ayin Hará, o del ojo malo, o del mal de ojo. Bueno, redentor, Poré, redentor. Nebía, profeta. Tomeja, apoyo. Por Potar, intérprete. Anov, humilde. Nabón, sabio. Y Oser, el que mira, el que abre esas ventanas de profecía. Entonces no era un título, no era un nombre. No le dijo, bueno, de hecho ya no se llamó Joseph. Faraón, al reconocer su esencia divina, le llamó Sefat Panea, que significa pues prácticamente el creador viviendo entre los humanos. Todo un paquete de bendiciones. Y de hecho, como lo acabamos de ver, era el creador mismo manejando las cosas desde Egipto. Joseph, el que revela lo oculto o descifra lo escondido. Toda Rabá, gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos compartir estos resúmenes de la Parashá, en este caso Miketz. Y toda Rabá, que sea de gran bendición para su vida. Hay conceptos que no son entendibles, pues tome tiempo para consultarlos. Shalom Aleichem y hasta la próxima. Después de 12 años en la sombra, la puerta se abre, la noche se va. Joseph se alza, el justo espera, la luz de la bendición llega ya.
De la prisión al trono sube, no por fuerza, sino por verdad. El tiempo se cumple, el cielo responde y eso despierta, fluye la paz. Oscuridad no fue castigo, fue silencio para aprender. Quien guarda luz en lo oculto, nace para hacerla correr. Baruch Yahweh, Baruch Yahweh, la bendición desciende hoy. Del dolor brota gobierno, del exilio nace la voz.